buenos días. Bueno, para continuar con los temas del programa de medicina crítica y cuidado intensivo, hoy el tema a tratar es tétanos, a propósito de un caso en la unidad de cuidados intensivos. Mi nombre es Daniel Mendoza, soy médico anestesiólogo y fellow de primer año del programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. La tutora de la charla, la doctora Mercedes González. Este va a ser el contenido de nuestra charla. Primero un caso clínico, después vamos a hablar de la definición de tétanos, historia del tétano, la etiología, epidemiología tanto a nivel internacional como en Colombia, la patogénesis, presentación clínica, el diagnóstico y diagnóstico diferenciales, tratamiento y por último unas conclusiones. Entonces, esto fue un paciente que nos ingresó el 31 de mayo del presente año con un cuadro clínico de 2 días de evolución de cefalea occipital, acompañado de paresia de miembro superior izquierdo y paresia de miembro inferior derecho. Como antecedentes de importancia, había tenido una caída de su propia altura hace aproximadamente 15 días con una lesión muy pequeña, aproximadamente como de 2-3 centímetros de diámetro en codo izquierdo y aparte también una lesión en cuero cabelludo. Él es valorado como antecedentes de importancia, además, hipertenso y lipidémico, había recibido las 3 vacunas de COVID, tratamiento farmacológico tomaba losartán, furosemida y atorvastatina. Al examen físico, los signos vitales estaban dentro de la normalidad. El médico que lo valoró en el servicio de urgencias refiere al examen físico la paresia, como describe la enfermedad actual del miembro superior izquierdo y paresia del miembro inferior derecho. Él solicita valoración por neurología, le solicita un TAC de cráneo y el diagnóstico de sospecha o impresión diagnóstico al ingreso fue una enfermedad cerebrovascular. Este es el TAC de cráneo. Como vemos en las conclusiones, hay unas calcificaciones fisiológicas y vasculares descritas, una aranoidocele por incompetencia del diafragma celar y cambio involutivo, es decir, nada llamativo. Estos son los paraclínicos de ingreso en el servicio de urgencias. Como vemos, están la mayoría dentro de la normalidad. Es valorado por el servicio de neurología el mismo día y llama la atención que a la valoración por neurología ya presenta hipertonía de los músculos flexores y extensores con sensibilidad conservada. El miembro inferior izquierdo tenía buena fuerza muscular y aparte no tenía ningún deterioro desde el punto de vista de conciencia. Entonces el neurólogo que lo vio hace el diagnóstico de síndrome de persona rígida, solicita exámenes de extensión como TAC de abdomen, cráneo y tórax contrastados, además de electromiografía, porque en uno, como vamos a ver, uno de los diagnósticos diferenciales es el síndrome de paraneoplasia. Estas son las tomografías. Llama la atención que solamente el de tórax fue el que nos mostró como un nódulo intrapulmonar en la parte apical del lóbulo superior izquierdo. En cuanto al TAC de abdomen, unas hernias inguinales, una hiperplasia prostática y la electromiografía, como podemos ver al final de la pantalla, es un estudio compatible solamente con afectación moderada del nervio mediano, o sea, como un síndrome del carpo. El resto del estudio está dentro de la normalidad. Al otro día, el 1 de junio del presente año, es valorado nuevamente por el servicio de neurología y el paciente ya empieza a presentar contracción sostenida del codo y dedos de la mano izquierda, ¿sí? Hay resistencia a los movimientos y hay hipertonía de músculos flexores y extensores. Con el antecedente de la lesión del codo izquierdo, que fue la primera que observamos inicialmente, se hace un diagnóstico de tétanos. El neurólogo solicita la inmunoglobulina, inicia metronidazol y solicita el desbriamiento de la lesión del codo. Sin embargo, posteriormente, el mismo 1 de junio, el paciente empieza a deteriorarse y empieza a presentar espasmos generalizados, empieza a presentar taquipnea, sensación de difagia y por tal motivo deciden trasladarlo a la unidad por alto riesgo de falla ventilatoria. Él ingresa a la UCI el 1 de junio, o sea, ese mismo día, donde ya refieren como tal la espasticidad sobre todo de mi cuerpo derecho y no requiere soporte vasopresor ni soporte de oxígeno. En la unidad se hace el diagnóstico de tétano generalizado también, se inicia el manejo con sulfato de magnesio, protocolo de mínima manipulación, el antibiótico ya se le había iniciado y teníamos pendiente inicio de la inmunoglobulina. El día 2, el paciente lo encontramos ya con mayor taquipnea, mayor sensación de difagia, motivo por el cual se decide, y espasmos generalizados que no mejoraban con el tratamiento instaurado. Entonces se decide, por tal motivo, iniciar ventilación mecánica invasiva. Se inicia sedación con altas dosis de midazolam y morfina.
Posteriormente persiste con presiones picos altas, entonces, y persistían los espasmos a pesar de las altas dosis de sedación, se decide iniciar relajación muscular en infusión continua. Este es el paciente, nosotros tenemos de todos modos autorización por la familia para publicación de las fotos, pero pues le estampamos las fotos, como vemos se ve la contracción de los músculos maceteros y miren cómo tenía contraídos los músculos del cuello, que como vamos a ver más adelante es uno de los primeros síntomas que se ven en el paciente. Y a la estimulación, no sé si logran ver aquí en la parte dorsal del paciente, pareciera como si quisiera empezar a hacer el opistótonos en esta parte. Esto es un video cuando lo estimulamos, vemos la rigidez y se alcanza, si observamos detalladamente, se alcanza a observar también el inicio de querer hacer el opistótonos. Posterior a la intubación, lo que les comenté, la intubación se hizo con benzodiazepinas, fentanilo y becuronio como relajante muscular. Se pasó inmediatamente para evitar las estimulaciones catéter venoso central ecoguiado. Se dejó infusión de midazolam 0.1 miligramos por kilogramo, morfina 4 miligramos y se dejaron órdenes de bolos de midazolam previa estimulación y buscando estimulaciones solamente por turno para evitar el ingreso y evitar la parte sonora. Se tapó la habitación para dejarlo como un cuarto oscuro. Aparte de eso, se dejó manejo con sulfato de magnesio, se continuó con el metronidazol, esto es el 2 de junio, y todavía no había llegado la inmunoglobulina. Es valorado por el Servicio de Infectología el 2 de junio, donde también con el cuadro clínico del paciente hacen o están de acuerdo con el diagnóstico de tétanos, solicitan la inmunoglobulina para el manejo del tétanos. No estamos muy claros si iba a llegar la equina o la humana, de todos modos ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Se le dejaron de todos modos 6.000 unidades intramusculares repartidas, 2 en deltoides de cada miembro superior, 2 en cada muslo y 2 en cada glúteo para completar las 6.000 unidades. Llegó al fin fue la tetanogama, que es la inmunoglobulina humana, esa fue la que se le cumplió ese mismo día, 2 de junio, en horas de la tarde. Ese mismo día, en horas de la tarde, también se le realiza el debridamiento y lavado de codo izquierdo que se realiza en la unidad para evitar trasladarlo y evitar estímulos. En cuanto a la evolución, el 3 de junio fue que, hablando nuevamente con la familia, que nos reporta que el paciente, porque se me olvidó comentar en los antecedentes, tomaba todos los fines de semana hasta perder el conocimiento y eso fue la causa de su caída. Con toda la familia, la hija creo que fue que tenía una lesión a nivel del cuero cabelludo que durante el examen físico ni en urgencia ni nosotros en la unidad no lo habíamos observado. Entonces buscamos si tenía una lesión, pero era casi imperceptible. De todos modos, el 3 de junio se le hizo lavado de debridamiento también de esa lesión. El 4 de junio el paciente persistía conectado a la ventilación mecánica, empezó a presentar picos febriles, se le tomaron hemocultivos y cultivo aspirado traqueal desde el momento de la intubación, porque es cuando se hizo la intubación con biolaringoscopio, por sospecha de que pronto pudiera tener algo de vía aérea difícil, se observaron secreciones mucoides ahí en la región de la glotis. Sin embargo, el cultivo salió con crecimiento polimicrobiano y no se le dio mayor implicación clínica. Al 7 de junio, el paciente nuevamente con picos febriles, ahí ya con deterioro de la parte respiratoria, motivo por el cual se decide tomar nuevo aspirado de cultivo de aspirado traqueal. Se inició manejo el día 8 con piperacina tazobactam y este es el reporte del cultivo de aspirado traqueal que mostró Klebsiella aerógenos y Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, intentaron hasta por maldito hacer el crecimiento del estreptococo, el antibiograma y todo eso, y no fue posible. Solamente reportaron entonces este antibiograma es el de la Klebsiella. Se le dio manejo con piperacina tazobactam, cumplió los 7 días porque pues con todo este proceso de que requería varias montadas del cultivo, pues no teníamos aislamiento sino hasta el día de ayer prácticamente. Y al día de ayer también, 14 de junio, se decidió hacer la traqueostomía percutánea, ya cumpliendo 14 días de ventilación mecánica invasiva. Durante estos días el paciente ha requerido varios días infusión de relajación continua, se le quita, vuelve a hacer sincronismo con la ventilación mecánica, se desatura, presiones picos altas. Entonces ya con la traqueostomía ya le retiramos la infusión de relajación continua, ya dejó de presentar fiebre, la CK lógicamente ya se entra en la normalidad y el plan al día de hoy es empezarlo a despertar de acuerdo a la evolución clínica y en eso vamos con el paciente.
antecedentes. Si no tenía vacuna, estaba vacunado. Pero contra el COVID solamente, no teníamos vacunas, o sea, la familia no conoce de antitetánica, no teníamos conocimiento de la vacuna. No sé si hay alguna pregunta en las personas conectadas, algo sobre el caso clínico aquí en el salón, para continuar con ya como tal, con la revisión de tema. Listo, entonces continuamos con la revisión de tema. Entonces, ¿qué es el tétano? Entonces, el tétano es una enfermedad prevenible por vacunas, muy importante, ¿sí? Que causa una neurotoxina producida por el Clostridium tetani. Esto es una bacteria gram positiva anaeróbica, formadora de esporas, que puede contaminar cualquier lesión o herida sin importar el tamaño o profundidad de la lesión. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Se caracteriza por espasmos convulsivos, sobre todo del músculo estriado. En cuanto a la historia, hay registros desde el siglo V antes de Cristo de pacientes que, de acuerdo a la clínica que hoy conocemos, presentaban opistótonos. Entonces se sospecha que esos pacientes presentaban infección por tétano. Sin embargo, hasta 1889, el doctor Kitasato, que es este que vemos en la imagen, aisló el microorganismo en humanos. En 1897, el doctor Knockaert demostró la importancia de la antitoxina como efecto protector y fue utilizado como primera vez a gran escala en la Primera Guerra Mundial, posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, y hacia el año de 1930 aproximadamente ya se protocolizó como tal el uso de la vacuna antitetánica. En cuanto al microorganismo, como les comenté, un bacilo gram positivo anaerobio, formador de esporas, entran al microorganismo a través de cualquier herida, produce principalmente dos neurotoxinas que son la tetanolicina y tetanoespasmina. De estas, la más mortal es la tetanoespasmina. Es tan mortal que con tener nosotros en nuestro cuerpo 2 microgramos por kilo de peso corporal de esta neurotoxina nos va a producir la muerte. Importante saber que el Clostridium no sobrevive a temperaturas cálidas ni a presencia de oxígeno, pero las esporas sí. Tanto así que las esporas pueden sobrevivir hasta 120 grados centígrados por más de 15 minutos. Es decir, si nosotros vamos a un paciente y hay que debridarlo, como en este caso, y se utiliza material quirúrgico, lógicamente eso se deja más tiempo, pero lo mínimo para poder producir la muerte de las esporas debe ser 20 minutos en autoclave. También son resistentes a muchas fórmulas de fenoles, es decir, con el alcohol glicerinado probablemente no se pueda limpiar esto, sino tiene que ser con clorexina o agua y jabón. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, como les comenté, está la incidencia en Estados Unidos hasta el 2021. Como vemos, en el año de 1950 eran aproximadamente 500 casos por año. Sin embargo, posterior al 1930, 1940, que se inicia la generación de la vacuna, hasta el momento se ha logrado una reducción prácticamente del 95%. La mortalidad del tétano va de aproximadamente del 11 hasta el 30%. ¿De qué depende eso? Si los países son de bajo desarrollo o alto desarrollo. Los países que son de bajo desarrollo, pues tienen muy poca acceso a las unidades de cuidado intensivo y eso es lo que va a generar la mortalidad en estos pacientes. ¿Y cómo estamos en Colombia? Este es el boletín del año 2022 del Instituto Nacional de Salud, en el cual nos muestra que, como vemos, hay presencia de picos y como tal no es que sea muy frecuente, los picos máximos son de 70 casos por año. Los picos los vemos en el año 2005, en el año 2010 y en el año 2015. ¿Sí? En el 2022 hubo aproximadamente 40 casos. La incidencia en Colombia es de aproximadamente 0.3 casos por 100.000 habitantes. Esta es la distribución de acuerdo a los grupos de edades. El grupo de mayor edad es de 50 a 60 años, aquí en Colombia, ¿sí? Con una relación aproximadamente de 3-1 hombres-mujeres, y esto es a nivel internacional igual, o sea, a nivel de los estudios esto prevalece más en la población masculina. ¿Y cómo estamos en las subregiones para el año 2022? La incidencia de tétano solamente fueron en Antioquia fue de 3 casos, en Huila fue de 4 casos, siendo Antioquia como el segundo departamento más frecuente para el año 2022 de tétano. En total en Colombia para el año 2019, fueron 35 casos. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes para ese año aquí en Colombia?
Sobre todo el síntoma más frecuente fue la contracción muscular, seguida del dolor de cuello y espasmo generalizado, ¿sí? Además del trismo. Esos son los signos más frecuentes que se presentaron en esos pacientes que se reportó para el año 2019 en Colombia. En cuanto a la epidemiología, este es el único estudio prospectivo que se ha realizado, fue publicado en el 2022 en la revista de Enfermedades Infecciosas, y fue un estudio prospectivo realizado en Bangladesh en varios centros hospitalarios con el objetivo de evaluar y caracterizar los pacientes que ingresaban con tétano. En total eran, que se asociara mortalidad en el paciente hospitalizado. En total fueron 61 pacientes reclutados durante un año, tuvieron ellos en esos hospitales, y ellos encontraron que los pacientes que mayor se asociaban a mortalidad eran pacientes mayores de 40 años. Llama la atención que no reportan la parte estadística, pero que me vuelva aquí en cuanto al sexo, pero como podemos observar, fue muy frecuente en hombres en comparación a mujeres. Mujeres solamente fueron 2 pacientes y de estas ninguna falleció. En cuanto a la residencia rural, pareciera que fuera más prevalente en la residencia rural, sobre todo porque estas esporas también sobreviven y se pueden encontrar en las heces de los animales, y pues los campesinos están más expuestos a este tipo de... En cuanto a la presencia de comorbilidades, esto no hubo ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad, en cuanto a diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular o hábito de cigarrillo. En cuanto a la presencia de complicaciones, lógicamente los pacientes que más fallecieron fueron los que presentaron más complicaciones, pero complicaciones sumadas en general. Cuando se divide por su grupo las complicaciones, pareciera ser que la hipoxemia fue la que mayor complicación se presentó en este número de pacientes que fallecieron. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo. Y la neumonía aspirativa fue estadísticamente la que más también se asoció con mayor mortalidad. Cuando hacen el análisis multivariado de regresión de Cox, entonces ellos definen que la edad mayor de 40 años y que el inicio de los síntomas menor de 4 días son los que más se asocian con mortalidad en estos 61 pacientes que se encontraron en Bangladesh. En cuanto a la patogénesis, entonces esto es lo que pasa normalmente en la neurotransmisión común y corriente. ¿Sí? Tenemos una neurona presináptica, una neurona posináptica, tenemos los neurotransmisores inhibidores, encontramos el GABA y tenemos también la glicina, ¿sí? Y esto lo que busca es regular la liberación de acetilcolina para que se dé lógicamente la contracción muscular y la relajación muscular. Cuando tenemos una enfermedad por tétanos, la neurotoxina, que es esta, nos va a bloquear o bloquea competitivamente los receptores de la neurona posináptica, que a su vez inhibe la neurotransmisión inhibitoria, es decir, el paciente va a estar liberando, como vemos en imagen, acetilcolina, y esto es lo que va a producir la contracción muscular generalizada de los pacientes y los espasmos generalizados. En cuanto a la presentación clínica, entonces hay varias clasificaciones para hablar de severidad, y pues lo quise por aras del tiempo meter la clasificación de unas con presentación clínica. Entonces la más utilizada es la clasificación de Albert. De acuerdo a la presentación clínica se clasifica en leve, moderada, severa o muy severo. Leve, el paciente que solamente vamos a encontrar trismos leves, ¿sí? Una espasticidad general, no tiene compromiso respiratorio ni presenta hipofagia. Moderado es el paciente que ya tiene trismos moderados, que ya tiene espasmos más continuos, que ya empieza a presentar el paciente hipofagia así sea leve, y ya empieza a presentar taquipnea. El grado severo, el paciente ya presenta una severa trismo generalizado, rigidez generalizada, severa hipofagia, y empieza a tener ya dificultad para respirar, y ya vemos la taquicardia y la taquipnea, que eso es síntomas frecuentes también de disautonomía, que es algo común que pueden presentar estos pacientes. Y el grado muy severo es cuando el paciente ya presenta hipotensión, bradicardia y lógicamente un espasmo generalizado. La otra clasificación es la clasificación de Dakar, que pues da, como vemos en la tabla, 0 puntos y 1 punto. Esto importante es que tiene en cuenta el periodo de incubación, el periodo de inicio de los síntomas, el sitio de entrada, los espasmos, la fiebre, la taquicardia, y en total eso suma un score. Si es de 0 a 1, es leve, de 2 a 3 moderado, 4 severo y 5 a 6 muy severo. Y esto se asocia con mortalidad, como vemos a este lado. 5 a 6 muy severo con una mortalidad del 50%, 4 con una mortalidad de 20 al 40%, que fue lo que más o menos en los pacientes que presentan severidad tiene una mortalidad del 30% en los países no desarrollados. La otra clasificación es la clasificación de Phillips Score,
que también da una sumatoria de acuerdo si el paciente presenta síntomas y una enfermedad severa que amenace la vida, si si hay las lesiones, si son menor de 2 lesiones y el grado de ASA. De acuerdo a eso se clasifica en leve, moderado o severo. Sin embargo, la clasificación que más se utiliza y lo que los artículos más publican es la clasificación de Albert, que fue la primera que le mostré. Este fue un estudio, el estudio más grande retrospectivo, 455 pacientes que se realizó en Vietnam, ¿sí? Y entre el 2005 y 2015, ¿sí? Este estudio también buscó caracterizar como tal la enfermedad del tétano, los factores que se asocian a mortalidad, pero fue de manera retrospectiva, a diferencia del que le mostré prospectivamente. Como tal, fueron 455 pacientes, la edad de los pacientes, como vemos, entre 15 y 60 años, fueron la edad promedio más frecuente, también la área. Aquí, a diferencia del estudio pasado, fue el área urbana la más frecuente, la ocupación de los pacientes, si el paciente tenía VIH eran 22 pacientes, y aquí ellos ranquearon la severidad no por Albert, sino por el Dakar Score, por eso se los quise mostrar en leve, moderado y severo. Y como vemos, el mayor porcentaje de pacientes tenía un tétanos moderado. En cuanto al tratamiento antimicrobiano, el 85% recibió tratamiento antimicrobiano, 9% recibió 2 tratamientos antimicrobianos, o sea, 2 antibióticos, y solamente un 5% no recibió tratamiento antibiótico. En cuanto a terapia intratecal, el 89% recibió y el 10% no recibió. Y los síntomas más frecuentes que vemos en este estudio fue el trismos, la contracción generalizada, ¿sí? Pues seguía del paroxismo, es decir, de la disautonomía. Entonces, al igual que lo que se presentó en nuestros pocos pacientes que estuvimos en el 2019 en Colombia, como vemos, el trismo y la contracción generalizada son los que más se asocian, o mayor frecuencia son los síntomas que más rápido se presentan en estos pacientes. El sitio de entrada también ellos lo caracterizan. Importante que mire que en el 11% de los pacientes no se encuentra el sitio de entrada. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación de esta enfermedad, que no se los dije en la patogénesis, es de 3 hasta 21 días. Sí, es decir, el paciente a los 21 días ya esas lesiones pueden estar cerradas y probablemente no la vayamos a encontrar. En cuanto a la mortalidad, en el análisis multivariado encontramos que la mortalidad en este estudio fue asociada sobre todo a pacientes mayores de 60 años. Como les comenté, también fue mayor, o sea, fueron más frecuentes en hombres que en mujeres. Pacientes trabajadores eran los que en mayor frecuencia se enfermaban y morían por tétano. En cuanto a los... pues, si el VIH influía en la mortalidad, no influye en la mortalidad de estos pacientes. En cuanto al Dakar Score, pues lógicamente los pacientes que tenían un Dakar Score como clasificación severa eran los que mayormente fallecían. Los pacientes que no recibieron en este estudio, los pacientes que no recibieron terapia intratecal fueron los que mayor fallecían. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de la terapia intratecal. La terapia antimicrobiana a los pacientes que no recibían tratamiento antibiótico, que en este caso fue con penicilina, se asociaron a mayor mortalidad, y los pacientes que presentaron complicación fueron los que mayor se murieron. Entonces, es importante para acatar la edad, mayor de 60 años, mayor mortalidad. Un paciente que tenga un inicio de síntomas temprano menor de 4 días también tiene riesgo de mayor mortalidad. Un periodo de incubación menor de 12 días, mayor riesgo de mortalidad. Y el paciente, lógicamente, que no se le coloca antibiótico, también pues, va a tener mayor riesgo de mortalidad. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es bastante complejo. ¿Por qué? Porque, pues, como vamos a ver, el diagnóstico clínico, a pesar de que son síntomas muy característicos y que probablemente los que alcanzamos a ver este paciente, yo no había visto ningún paciente con tétano, no se nos va a olvidar esta presentación clínica. Hay enfermedades que nos pueden producir esta misma sintomatología, entonces tenemos que tener en cuenta de todos modos los diagnósticos diferenciales. El cultivo de la lesión, sí o sí, el paciente debe desbriarse y lavarse la lesión. No especifican si la lesión es necrótica, no necrótica, no. Hay que lavarlo para evitar que se sigan liberando esas toxinas que producen las esporas. Sin embargo, el cultivo de la lesión solamente en un estudio, que fue el que mostró eso en Taiwán, de 35 pacientes con tétano, solamente en 20% de los pacientes fue rescatado como tal o aislado el Clostridium tétano en los cultivos. El nivel de antitoxina nos puede servir como un diagnóstico de exclusión. Se dice que si el paciente tiene por ELISA un nivel de antitoxina mayor de 0.01 mililitros
unidades por mililitro, perdón, quiere decir que tiene un nivel o todavía está pues con protección y probablemente el diagnóstico de tétano no va a ser probable. Y la prueba de la espátula solamente, a pesar de que hablan de especificidad, no encontré como tal el estudio que nos mostrara la estadística de la prueba de espátula. Sin embargo, lo que fue el artículo del review de Lancet y uno de medicina crítica, de Critical Care, dice que la prueba de espátula es bastante específica para el diagnóstico de tétano. Es decir, se hace con un hisopo, se le dice al paciente que abre la boca, lógicamente en tétanos moderado o leve, y se le toca con un hisopo la faringe. Si el paciente presenta contracción, es diagnóstico de una vez de tétanos. Si el paciente presenta un reflejo nauseoso, se puede descartar el diagnóstico de tétanos. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que la tetania hipocalcémica, la epilepsia, la corea, la meningitis, la encefalitis, la hemorragia senoidea, la intoxicación por estricnina, que eso es un alcaloide natural que se utiliza para la erradicación, para fumigación de cultivos, ¿sí? Y el paciente puede intoxicar por vía inhalada o por vía oral, y el paciente va a predecir unos síntomas muy parecidos al tétano porque ese alcaloide va a inhibir el GABA, es decir, nos va a producir también un aumento de la liberación de acetilcolina y va a presentar contracciones generalizadas. La rabia, la sepsis, y en este artículo muestran que también los pacientes que despachan medicamentos, pero no especifican por qué. A esta tabla le hace falta el síndrome de persona rígida, que sobre todo los pacientes que tienen paraneoplasia, sobre todo lo que es cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon, pueden presentar síndrome de persona rígida, también la asociada a medicamentos, sobre todo lo que son los antipsicóticos de primera generación, la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno, pueden producir esta sintomatología, entonces hay que tenerlos en cuenta. En cuanto al tratamiento, entonces, estos son como los pilares del tratamiento, ¿sí? Lo ideal es el manejo de la herida. Manejo de la herida, el lavado de agriamiento y antibióticos, ¿sí? Inmediatamente se debe iniciar inmunoglobulina, sea humana o equina, y ahorita vamos a hablar de los estudios en cuanto a eso. El tratamiento antibiótico, metronidazol, doxiciclina o penicilina son los más estudiados, también vamos a hablar ahorita más adelante de eso. Disminuir los espasmos es muy importante porque esto es lo que mayor se asocia. Uno, a rhabdomiólisis, que es una de las complicaciones de los pacientes, y dos, a la falla ventilatoria y el aumento de las presiones pico cuando el paciente está ventilado. Y la terapia de soporte. Entonces, para empezar, yo sé que les hablé primero de la herida, pero quiero sobre todo tenerlos en este estudio, que fue un estudio recientemente publicado del 2022 y es el único estudio como tal que nos compara la inmunoglobulina humana con la inmunoglobulina equina. Fue un estudio prospectivo factorial 2x2. Esto quiere decir que a los pacientes a su vez los pacientes siguieron en dos grupos y a su vez se les dieron dos medidas o dos tratamientos. Uno, la inmunoglobulina humana o la equina, y el otro, el tratamiento intratecal. Entonces, con ese solo estudio podemos, que es el único estudio también prospectivo aleatorizado, podemos hablar de la terapia intratecal. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Era establecer si la antitoxina, la inmunoglobulina humana intratecal, reducía la necesidad de ventilación mecánica, además de proporcionar datos de qué diferencia había en los tratamientos que eran tratados con inmunoglobulina humana versus la inmunoglobulina equina. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de tétano, y los de exclusión embarazadas, alérgicos a la inmunoglobulina y que tuvieran contraindicaciones de punción lumbar. Entonces, estas son las características de los pacientes. En total fueron 136 pacientes para el tratamiento intratecal y 135 pacientes, esto fue sesgado, para el tratamiento simulado, es decir, a ellos colocan al paciente en decúbito lateral, le hacían una punción, no lógicamente no hasta el nivel lumbar, pero le hacían una punción y el paciente pues decían que le habían pullado la espalda y pues el personal de enfermería creía que le habían hecho la punción lumbar. Y en cuanto al tratamiento de intervención, en cuanto a la inmunoglobulina equina, fueron 108 pacientes en la equina y 109, como vemos, con una muestra bastante significativa. ¿Por qué aquí no están los 135 y 136? Porque 54 pacientes habían recibido inmunoglobulina en un primer hospital, entonces pues hubo necesidad de excluir. Más frecuente en hombres, ¿sí? El Albert Score, miremos que tiene un Albert Score moderado para la escala de tétanos. En cuanto al Apache, tenía un Apache de 4 puntos.
la escala de severidad del tétano, que es otra escala que se está utilizando, que también le dividen de moderada y severa, fuera un tétano, como vemos, entre leve y moderado, porque la severidad del tétano era tan alta. ¿Qué dosis utilizaron ellos? Ellos utilizaron dosis de inmunoglobulina humana de 3.000 unidades, es decir, la mitad de lo que nosotros utilizamos. Y la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina equina, utilizaron dosis de 21.000 unidades intramuscular. Y la terapia intratecal se realizó con inmunoglobulina humana 500 unidades. La ampolla, como vamos a ver más adelante, viene de 250 unidades. 500, ahí me equivoqué, fueron 500, ahí me equivoqué. Y la dosis intratecal, 500 unidades. Entonces, el objetivo primario era evaluar la ventilación mecánica en estos pacientes. Entonces, en cuanto a la terapia intratecal, 261 pacientes, como vemos, no hubo diferencia en cuanto a los que recibieron terapia intratecal y no ventilación mecánica, en los que recibieron terapia intratecal, a los que no recibieron terapia intratecal, con una P no estadísticamente significativa. Es decir, la terapia intratecal como tal no disminuyó el requerimiento de ventilación mecánica. En cuanto al requerimiento de ventilación mecánica entre la inmunoglobulina equina y la humana, tampoco hubo diferencia. Daniel, ¿me escuchas? Listo, qué pena. Entonces estamos en que el tratamiento intratecal, el tratamiento con inmunoglobulina equina, inmunoglobulina humana, como vemos, tampoco hubo diferencias, ni en este grupo fue en intención a tratar y en el grupo preprotocolo. En cuanto a las complicaciones, en cuanto a la intervención intratecal, como podemos observar, no hubo diferencias estadísticamente significativas ni a la intervención intramuscular. Entonces, ¿qué nos deja este estudio? Uno, que no hay diferencia en el manejo de terapia intratecal a la terapia equina. Terapia con inmunoglobulina equina a la terapia con inmunoglobulina humana. Ya, va a un momento. Y lo otro es que la terapia intratecal es segura, ¿sí? Pero no ofrece ningún beneficio, ¿sí? No hubo ninguna complicación en los pacientes que recibieron terapia intratecal, pero en cuanto a la ventilación mecánica, los días de ventilación mecánica y eso, no observó ningún beneficio. Entonces, ya en cuanto a eso, entonces resolvemos la pregunta de qué inmunoglobulina usar, resolvimos la pregunta de terapia intratecal, ahora vamos con el manejo de los spam. Entonces, este artículo de crítica que es muy chévere porque habla específicamente de los fármacos que se deben utilizar en el paciente con tétanos y el diazepam es el medicamento que mayor la guía recomienda. Sin embargo, el único estudio que fue publicado fue un estudio en el 2008 que se realizó fue en neonatos y demostró la disminución de la mortalidad de ese estudio. Se ha asociado a la guía, así sea en tétanos accidentales, es decir, en tétanos de adultos, y reporta que el diazepam es el medicamento de elección. ¿Por qué el diazepam? Porque ellos son agonistas de los receptores del ácido gamma-aminobutírico, o sea, del GABA, y pues favorece la inhibición o la neuroinhibición. Entonces, como que contrarresta los efectos del tétano o de la endotoxina, de la neurotoxina. ¿Qué dosis se debe utilizar? Las dosis son muy variables. La dosis va de 0. La dosis, cuando usted lee diazepam, dice que la dosis máxima día son aproximadamente de 20 a 30 miligramos, pero muchos estudios recomiendan dosis de hasta 0.8 y hasta 1 miligramo por kilo día, es decir, 70 miligramos podía recibir el paciente. El midazolam es una alternativa, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, debido a que se metaboliza más rápido. Sin embargo, no hay ningún estudio cabeza a cabeza que compare el diazepam con midazolam, pero las guías también lo sugieren. Como les comenté, el estudio fue hecho en neonatos y se asocia a menor mortalidad en los pacientes a los que se le da el diazepam, y ya les mencioné el mecanismo de acción, que es a través del hígado. El otro tratamiento para los espasmos es el sulfato de magnesio. Entonces, este fue un estudio publicado en el 2010 por el doctor Matthew, en el cual quiso demostrar en los pacientes con tétanos, aproximadamente fueron 33 pacientes, y quería demostrar que en los pacientes con tétanos, el solo tratamiento, aparte del antibiótico de espasmos con solo sulfato de magnesio, podía ser una indicación, y el sulfato mejoraba por sí solo el manejo de los espasmos. La dosis que utilizó de sulfato de magnesio fue una dosis de 70 miligramos por kilo, dosis de carga en 30 minutos y infusión continua 2 gramos hora si el paciente era menor de 70 años y 1.5 gramos hora si el paciente era mayor de 70 años. Esto fueron la clasificación de Albert al ingreso del paciente,
y durante la estancia hospitalaria, como vemos, mayor frecuencia fue como tétanos moderado, grado 2, pero muchos evolucionaron a estado severo. Y esta como tal fueron las características basales del paciente. ¿Qué nos mostró esto? Que solamente 6 pacientes de los 33 se pudieron manejar con, los espasmos se pudieron manejar con sulfato de magnesio, pero la mayoría, como vemos acá, requirieron terapia adicional, casi el 84% con benzodiazepinas. Es decir, nosotros no podemos asociar que el sulfato de magnesio por sí solo nos va a mejorar el espasmo. Sí o sí, el paciente hay que asociarlo a benzodiazepinas. ¿Qué otros medicamentos se pueden utilizar para el espasmo? El bacofleno, que también es un agonista de los receptores GABA, pero es de los receptores tipo B. La benzodiazepina es tipo A. La dosis de infusión es de 300 o 1700 microgramos día. Sin embargo, también se puede administrar vía oral. El problema es que el bacofleno vía oral no atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces esos son los efectos que tiene. Sin embargo, no hay ningún estudio, solamente reporte de series de casos, y también como actúa a través de los receptores GABA-B, pues puede producir una presión respiratoria como las benzodiazepinas. Otros medicamentos que están estudiados pero con serie de casos son el propofol, la ketamina también aparece en la serie de casos que se puede utilizar con seguridad, y algunas guías lo recomiendan como una alternativa en estos pacientes que persisten la presencia de espasmo. Sin embargo, si el paciente, a pesar de estas dosis de benzodiazepinas tan altas, estas dos, se me olvidó comentar, la dosis o el objetivo del sulfato de magnesio para los espasmos es de 2 a 4, 2 a 4 millimol por litro en concentración sérica, es decir, un poco más alto de lo normal es hasta 3. Si el paciente persiste con espasmos musculares y esto nos dificulta la ventilación mecánica y el paciente persiste y el riesgo de complicaciones con rhabdomiólisis, entonces el paciente tenemos que iniciarle relajación continua. Se debe utilizar lógicamente relajantes neuromusculares no despolarizantes. El rocuronio, el becuronio, el papacuronio son los más estudiados. Sin embargo, sí o sí hay que descartar lógicamente la ciclinicolina porque es un relajante despolarizante, y el pancuronio porque el pancuronio nos produce liberación de catecolaminas, entonces nos puede producir que el paciente se ponga más hipertenso o taquicárdico, y como confundir esa disautonomía que es frecuente también en estos pacientes. Para el manejo de la disautonomía solamente hay reporte de casos y solamente hay un fármaco que está estudiado, que se ha hecho un estudio como tal bien realizado. Entonces, para el manejo de disautonomía, la betalol o esmolol, la betalol o esmolol, el propanolol no se recomienda porque pues, son betabloqueadores de larga duración y puede producir bradicardia y hipotensión en estos pacientes con esa disautonomía que hacen episodios de taquicardia, episodios de bradicardia y hipotensión, y esto nos puede favorecer la hipotensión. La atropina también se puede utilizar, la clonina y el sulfato de magnesio. Y subrayo el sulfato de magnesio porque, como les comenté, el único estudio que fue publicado en The Lancet en el 2016 por el Dr. Twight, en el cual tenía como objetivo este estudio dos cosas. Uno, demostrar la disminución del requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes que se iniciaba el sulfato de magnesio. Ese era el objetivo principal. Y objetivo secundario, evaluar si los pacientes respondían o no a esa autonomía. Como tal, se eligieron 256 pacientes, sin embargo, se aleatorizaron 97 pacientes al grupo de intervención y 98 pacientes al grupo placebo. El grupo placebo se hizo con dextrosa. ¿Qué dosis utilizaron ellos de sulfato de magnesio? Ellos utilizaron dosis de sulfato de magnesio 50 miligramos por kilo bolo en 30 minutos y dosis de infusión de 2 gramos hora, es decir, igual al estudio de los espasmos, pero para pacientes mayores de 45 kilos, y 1.5 gramos hora para pacientes menores de 45 kilos. Estas son las características basales. Como vemos, no hay ninguna diferencia entre la edad más frecuente en género masculino, el periodo de intubación, el periodo de inicio de los síntomas. El Dakar Score fue muy parecido, al igual que Phillips y el Phillips Score y el score de severidad del tétano. Es decir, los pacientes en los dos grupos tenían un tétano de moderado a severo. ¿Qué nos mostró este estudio? Entonces, que cuanto a la ventilación mecánica, la duración de la ventilación mecánica, el sulfato de magnesio no disminuyó los días de ventilación mecánica. Sin embargo, sí disminuyó el requerimiento de relajantes musculares. Estos pacientes se relajaron con pipecuronio, ¿sí? Y a su vez, un efecto que se encontró adicional fue que los pacientes que recibieron sulfato de magnesio tuvieron mayor aumento de la creatinquinasa.
Y lo otro que nos demostró este estudio es que disminuye tanto la frecuencia cardíaca, las cifras tensionales, y cuando se mira la frecuencia cardíaca por el área bajo la curva, nos disminuyó la frecuencia cardíaca en estos pacientes, y estos pacientes, si presentaban disautonomía, se manejaban con calcio antagonistas, y como vemos la concentración sérica de calcio en estos pacientes, se demostró que también los de sulfato de magnesio tenían menor concentración, es decir, requirieron menos terapia con calcio antagonista. Entonces, para concluir, el sulfato de magnesio nos sirve para dos cosas. Uno, para disminuir los espasmos, y lo otro, para el manejo de la disautonomía. En cuanto al tratamiento de la herida, ya para finalizar, entonces es importante lavar y debería, sin importar qué tan grande es el tamaño de la herida. El tratamiento antibiótico de elección es metronidazol por arriba de la penicilina, aunque hay estudios que muestran las penicilinas, pero un solo estudio en el cual se comparó la penicilina con el metronidazol, la penicilina dosis alta puede inhibir también el GABA y se ha asociado hasta con episodios convulsivos. Entonces, por eso se prefiere el metronidazol. Solamente hay un estudio que mostró in vitro que 25 pacientes, 2 pacientes mostraron a los 16 días resistencia a la penicilina. Sin embargo, pues se podría utilizar. La doxiciclina es otra opción, y las cefalosporinas de tercera generación también se pueden utilizar en el manejo antibiótico. Como conclusiones, entonces, tener en cuenta que una enfermedad poco frecuente, pero con muy alta mortalidad, sobre todo en los países de bajo o subdesarrollados, siempre tener en cuenta el diagnóstico diferencial, los síndromes paraneoplásicos, el síndrome de paciente rígido, la meningitis, la encefalitis, ¿sí? Tener presente los factores de mortalidad mayores de 60 años, el inicio de los síntomas menor de 4 días, el periodo de incubación mayor de 12 días, ¿sí? La benzodiazepina y sulfato de magnesio es útil para el manejo de los espasmos musculares. El tétano severo, sí o sí, el paciente requiere intubación orotraqueal, y lógicamente, si persisten los espasmos, a pesar de dosis altas de benzodiazepinas, se debe iniciar relajantes musculares. El debridamiento de la herida en terapia antimicrobiana y la inmunoglobulina hacen o son pilares importantes en el manejo de esta enfermedad. Y sobre todo, estos pacientes van a requerir ventilación mecánica prolongada, que no los muestran los estudios por áreas del tiempo, pero la mayoría de los pacientes tienen un promedio de 10 días de intubación hasta 16 días de intubación mecánica, entonces van a requerir traqueostomía. Muchas gracias. No sé si hay pregunta alguna pregunta en el auditorio. Sí. ¿El señor cómo va a hablar? Estable hemodinámicamente, pero pues ayer se le hizo la traqueostomía. Vamos a empezar a, como el plan es como empezarlo a despertar. Aquí hay una pregunta que hasta qué momento se dejan los relajantes musculares, entonces voy a responderla. Como tal, no hay ningún estudio que evalúe hasta qué día. Sin embargo, la mayoría de los estudios mostraron que los pacientes requerían relajantes musculares de 3 a 4 días. Sin embargo, con este paciente hemos tenido mucha dificultad, sobre todo porque en las horas de la madrugada el paciente pues se pone asincrónico con la ventilación mecánica, a pesar que, digamos, le retiramos el relajante durante el día, y en la tarde pues está aceptable, pero se pone asincrónico hasta el punto que se satura, empieza a hacer presiones picos altas, pero como tal el relajante se utiliza hasta que el paciente deje de presentar espasmos musculares, es como la respuesta. Normalmente al tercer día, cuarto día se debería ya eliminar la dosis de relajante. Sin embargo, la recomendación es que quítelo lo más pronto posible, es decir, a las 24 horas evalúe, a las 48 horas evalúe. Si el paciente no presenta espasmos y está ventilado adecuadamente y no requiere relajantes musculares, retírelo lo más pronto posible. El cisatracuro puede producir liberación de histamina, entonces no está recomendado, sino son becuronio, que es el que mayor estabilidad cardiovascular produce por los episodios de disautonomía, y el rocuronio como tal. Los pacientes previamente vacunados se establece por el antecedente de la vacuna, o habría que medirle. Sí, pues la guía sugiere medir niveles de antitoxina, pero se ha demostrado que los pacientes que están vacunados es muy poco probable que presenten una enfermedad o una infección por tétanos.
nosotros no deberíamos diagnosticar de nosotros. Hacia los otros diagnósticos diferenciales. El doctor Rafa tiene alzada la mano. Siga, doctor. Daniel, felicitaciones, hombre, por la presentación. Viejo, no, algo demasiado puntual de algo que tú comentaste, como bien mencionaste, entre los diagnósticos diferenciales está la estricnina, sino que a lo que simplemente era como un aporte, muy difícil y uno no diagnostica lo que no tiene en mente, y la estricnina produce un cuadro demasiado parecido al tétanos. Y uso eso porque es que en realidad si tú vas por semiología, va a ser muy diferente encontrar reales herramientas que te puedan ayudar a diferenciarlo. Ambas son igual de poco frecuentes, entonces no es que pues uno tenga una experiencia con estricnina y no con tétanos o viceversa, y eso te ayuda a diferenciarlo tampoco. Ambos son cuadros muy infrecuentes, pues la estricnina es mucho más infrecuente que el tétanos, y por tanto si no lo sospechas, jamás lo vas a diagnosticar. Probablemente de pronto alteración del estado de conciencia podría ser algo, y las complicaciones van como por el mismo lado, pueden producir una randomiólisis y eso. ¿A qué punto quería llegar? Que muchas veces la estricnina no tiene registro INVIMA, no la vas a encontrar en ningún producto homeopático, al menos declarada de esa forma, y uno de los componentes que pueden hacerte sospechar que se trata de un cuadro de estricnina, o mejor dicho, lo único que te puede hacer sospechar que se trata de estricnina y no de tétanos al principio, es la historia clínica, ¿cierto? Y en esa historia clínica buscar componentes que declaren la presencia de NUTS vómica. Y ahí, con la presencia de NUTS vómica en el producto en cuestión, sí podrías entonces argumentar que se trata de una intoxicación por estricnina y no de tétanos. Y eso obviamente en lo que redunda en el manejo, que el manejo sintomático no va a diferenciar. Básicamente es lo mismo, el paciente va a cursar con lo mismo, probablemente va a terminar intubado, relajado, con sedación con GABA-agonistas. En estricnina se habla de que se puede usar más los barbituratos que las benzodiazepinas en los casos refractarios, porque los barbituratos, recuerda que tienen mayor potencia GABA-agonista que las benzodiazepinas, pero obviamente te vas a ahorrar el uso de inmunoglobulinas y de todo lo demás.